Bien, hoy día vamos a ver la clave para la seguridad eterna. Este es un tema hermoso que fomenta el hacer buenas obras. También va a servir para aclarar algunos conceptos erróneos sobre la seguridad del creyente. Entonces vamos a ver esto, la clave para la seguridad eterna. Más que nada vamos a leer pasajes en la Biblia en este estudio. Y vamos a comenzar con el capítulo 2 de Tito. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a ser sumisas a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario. Así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Bien, ahora vamos a ver la llave del Evangelio en 5 puntos. El primero es que la salvación es obtenida por gracia a través de la fe y no por obras. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron.
Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Bien, acá entonces vemos primero que es un regalo por gracia, en el versículo 8, que pues viene por la fe, que dice cuando creyeron, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Y en el 10 dice, somos la obra de Dios, Él nos creó a fin de que hagamos las cosas buenas o buenas obras. Ahora vamos a ver un pasaje en Romanos, capítulo 11, versículo 6. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Así que la situación... Entonces acá vemos que la gracia es algo gratuito e inmerecido en Romanos 11:6. Vamos a ver Romanos 5:1. Capítulo 5. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos. Bien, acá vemos que viene por la fe, tenemos paz con Dios. Y en el versículo 2 dice que esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. En Romanos 4:16. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Esta fe es un regalo inmerecido. Es por gracia. Vamos a ver un pasaje en Lucas 8:13. Lucas capítulo 8, versículo 13. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron en... Entonces, estos que creen por un tiempo no tienen raíces, ¿no? Acá en el versículo 13 dice
que ellos no tienen raíces. En Marcos 9:24 Al instante, el padre clamó: Sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Es un caso como el que se menciona, ¿no? Que cree, pero la persona admite que su fe tiene incredulidad, ¿no? En Marcos 9:24 es lo que nos enseña eso. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículo 6 al 8. Pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Este es alguien quien tiene duda, ¿no? Duda y es inestable, dice. Tiene también, son inestables en todo lo que hacen. Vamos a ver un ejemplo de Caín en Génesis capítulo 4 versículo 6. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. En Santiago capítulo 2 versículo 19 dice: Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Entonces, esto es lo que podemos ver, ¿no? En Santiago 2:17 dice: Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, entonces acá nos enseña que la fe sin obras está muerta. Sin embargo, Santiago no está hablando sobre cómo uno obtiene salvación, sino de cómo uno demuestra su salvación. Cuando leímos Efesios 2, versículo 10, dice así: Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esas buenas obras que aprendemos o que leemos en el libro de Efesios 2 resultan cuando uno es salvado en Cristo.
uno puede mostrar su fe, ¿no? Como dice en Santiago capítulo 2 versículo 18. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Y entonces en el versículo 18 vemos eso. Y en el 20... ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro... Entonces, esta fe sin buenas obras es inútil o es muerta? No, es una fe muerta. El apóstol Pablo habla acerca de un pecador no salvado. ¿Cómo puede ser, cómo es justificado para salvación por fe sin obras? ¿No? En Romanos capítulo 3, versículo 28. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. También dice lo mismo en Romanos capítulo 4, del 2 al 6. Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las Escrituras nos dicen: Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Bueno, en este caso Pablo está citando a Abraham, ¿no? En Génesis capítulo 15, versículo 6 dice: Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces, esta justificación por fe sin obras, como se menciona acá en Génesis 15, es lo que Santiago está hablando de cómo un pecador puede estar salvado, justificado por obras. En Santiago 2:14 dice: Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: ¡Adiós! ¡Que tengas un buen día! Abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa.
Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Entonces aquí Santiago cita una experiencia que en la vida de Abraham se ve muchos años después, ¿no? Que él es justificado por obras y puede ser justificado como un santo, ¿no? Dice, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. En Génesis capítulo 22 se puede ver cuáles son esas obras de Abraham. Capítulo 22. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: ¿Padre? Sí, hijo mío. Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. ¡Abraham! ¡Abraham! Sí, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé-Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy,
La gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. Poco tiempo después, Abraham oyó que Milca, la esposa de su hermano Nacor, le había dado a Nacor 8 hijos. El mayor se llamaba Uz, el siguiente era Buz, seguido por Kemuel, antepasado de los arameos, Kesed, Asó, Pildas, Hitlaf y Betuel. Betuel fue el padre de Rebeca. Además de esos 8 hijos de Milca, Nacor tuvo otros 4 hijos con su concubina Reuma. Sus nombres eran Teba, Gahán, Taas y Maca. Bien, acá vemos pues la prueba de fe de Abraham. Aún Cristo, él mismo se dice que fue justificado en el Espíritu en su vida. En primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Bueno, otra versión dice que él fue justificado en el Espíritu en su vida. En Santiago 2:24 dice: Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos, y no solo por la fe. Acá nos dice que Dios nos declara justos a una persona no solamente por fe. Entonces él puede ser justificado por sus obras. Y esto es quien está demostrando su fe en Cristo. En Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35 dice: Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este caso es como Cornelio, que fue considerado justo sin haber recibido la salvación, el Evangelio. ¿No? Entonces, esta justicia por obras de una persona es como dice acá, ¿no?, en Hechos capítulo 11, versículo 13 y 14. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho: envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro.
Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. En Hechos 15, del 7 al 9. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano, y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. En acá vemos que las personas pueden oír la buena noticia y creer, ¿no? Versículo 7. En el versículo 8 dice que Dios conoce el corazón humano. Y en el versículo 9 dice que Dios limpia el corazón por medio de la fe. En Romanos 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice: Fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen... Bueno, acá nos dice en el versículo 9 que si uno cree si crees en tu corazón, es como lo que se describe en Lucas 8:15. En Lucas 8, versículo 15. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Entonces, estas personas que oyen el Evangelio y creen de corazón, así como leímos en Romanos 10, tienen un honesto y buen corazón. En Mateo 13:15, Cristo también nos dice algo. Mateo 13:15. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Acá habla Cristo de un corazón endurecido, sin entendimiento, un corazón que no puede entender. David, el salmista, habló también en el Salmo 34, verso 18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. En Salmo 51, 17
El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor. Un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. En Isaías 66, versículo 2, dice: Así, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Pero a los que escojan... Dice: yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. En Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles, y nuestras almas serán salvas. Dice: estos son los que creen para la salvación del alma. Estos no son los que retroceden, sino los que creen para preservación del alma. Hay otros pasajes que también ilustran el mismo principio, como vimos en Efesios 2, también en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice: pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La ley es... Perdón, es Segunda de Timoteo 1:9. Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo... Entonces dice que Dios nos llamó conforme a nuestras obras. Vamos a ver también, así Dios nos muestra su gracia por medio de Cristo. En Tito capítulo 3, versículo 4. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. En Filipenses capítulo 3, versículo 9. Y llegar a ser uno con Él. Ya
Ya no me apoyo en mi propia justicia mediante la obediencia de la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo. Bien, acá Pablo menciona que él no se apoya en su propia justicia, sino que a través de la fe en Cristo, la justicia la cual es hecha por Dios, por la fe, es como lo que dice en Hechos, capítulo 10, 43 y 44. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los profetas entonces anunciaron que el que cree en Jesús, el que cree en Él, recibe perdón de pecados. Y así mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu cayó sobre todos los que oían la palabra. En Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39 dice algo similar. Hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Entonces acá vemos que la ley nunca pudo justificar al hombre, y a través de Jesucristo es predicado el perdón de pecados. No dice así el 13:38. En Hechos capítulo 15, versículo 8 y del 8 al 11 dice: Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Dice que Dios conoce el corazón, ¿no? Versículo 8 dice: Dios conoce el corazón y nos ha dado el Espíritu Santo. Eso dice el versículo 8. ¿Y cómo nos purifica? Él nos limpió el corazón por medio de la fe. Versículo 9. Y entonces en el 11 lo que dice que el Señor Jesucristo nos salva de la misma manera que ellos. Vamos a ver otros pasajes que hablan de esto. En Romanos 3,
del 19 al 28. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Y en Romanos 4, Capítulo 4. 1 al 25. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las Escrituras nos dicen: Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes?
Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también, si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. En Romanos 5, del 1 al 20 dice: Capítulo 5. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos
con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para transgredir. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios.
En Romanos capítulo 11, versículo 6 dice: Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. En Gálatas 2:16 Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. En el versículo 21: Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. En Gálatas 3:10 Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo. En Filipenses 3:9 Y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia mediante la obediencia de la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Bien, entonces hemos visto que la salvación nunca es obtenida por hacer buenas obras y nunca será perdida por malas obras. Si nosotros nunca obtenemos la salvación por obras, entonces de verdad o ciertamente nosotros nunca podemos perder esta salvación por obras. La salvación no es obtenida en base a nuestras obras, pero tampoco en base de la fe en Cristo. Tiene nuestro comportamiento, o sea, no hay obra que pueda cancelar el trabajo que Cristo ha hecho. O sea, todo está pagado, todo está consumado por Cristo. Dios ha quedado satisfecho con la obra de Jesucristo. Bueno, hemos visto el punto 1, que se trató de
la salvación que es obtenida por gracia a través de la fe y no por obras. Ahora el punto 2 es nuestras injusticias han sido imputadas en Cristo Jesús. O sea, Jesús ha llevado nuestros pecados en la cruz. Eso vamos a ver ahora. En 1 Corintios 15:3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Hay un pasaje en el Levítico capítulo 16, en los versículos, bueno, en todo este capítulo, ¿no? Pero vamos a leer algunos pasajes. En el versículo 5. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Entonces debía tomar Aarón dos chivos para la ofrenda por el pecado. Luego deberá tomar los 2 chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo. O sea, Aarón debía tomar esos 2 chivos y presentárselo en la puerta del tabernáculo de reunión. En el versículo 15. Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior. Allí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Mediante En el versículo 20. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo. O sea, en el versículo 15 dice que él iba a matar al chivo. Matará el primer chivo y llevará su sangre detrás de la cortina interior. Allí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación tal como lo hizo con la sangre del becerro. Pero en el 20 dice que en el altar presentará el chivo vivo. Pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma, traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después un hombre, especialmente seleccionado para la tarea, llevará el chivo al desierto. Al irse el chivo al desierto, llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Entonces, este chivo vivo, en el versículo 21, iba a llevar sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. En la cabeza
encima de la cabeza del chivo. Y luego llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra que no está habitada, una tierra de separación, una tierra desolada. Bueno, así también Cristo es el sustituto de la muerte. Él llegó a ser la propiciación o satisfacción en su sufrimiento por nuestros pecados. Cuando Juan el Bautista vio a Cristo caminando hacia él, le dijo: este es el Cordero, he aquí el Cordero que quita el pecado quita los pecados del mundo. Eso lo leemos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: ¡Miren! ¡El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Eso también lo vemos en Juan 3:14. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el... En Mateo 1:21. Y tendrá un hijo, lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo. No volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. En Lucas 24:47. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. En Isaías 1:18. Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. En Romanos 4:8. ¡Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta! En Romanos 6:6-11. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo,
fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. En Romanos 8:34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso? En Hechos 2:38. Hacer. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. En 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. En Gálatas 1:4. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. En Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. En Colosenses 1:14. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. En el 2:11. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. En Hebreos 1:3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. En Hebreos 5:13.
Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Hebreos 9:28. Juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. En Hebreos 10:12. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí es... En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. En 1 Juan 2:2. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. 1 Juan 3:5. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. En 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. En Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Y un pasaje bueno que todos aprendemos en Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y 17 y 18. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. El que no cree no es condenado, pero quien no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, o del único Hijo de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 12 y 14. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu...
Eso que dice, Él perfeccionó para siempre. En Romanos 2:5 pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Bueno, la gran mayoría en el mundo va en dirección de ese camino. Consecuentemente, ellos sufrirán en el infierno por toda la eternidad. Sus pecados con sus impenitentes corazones, ¿no? La gente es terca. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. En 1 Juan capítulo 1, versículo 8 al 2:2. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Capítulo 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Acá el versículo 1 dice que tenemos un abogado con el Padre, ante el Padre, y Él defiende nuestro caso. En el versículo 2 dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. O sea, Él es el sacrificio por nuestros pecados. Vamos a leer un pasaje de Proverbios. Proverbios capítulo 3, 11 y 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que... Dice, el Señor corrige a los que ama.
En Hebreos 12, del 5. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama, y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. En 1 Corintios 5:4. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Entonces acá hay una disciplina a una persona que en un momento nosotros podemos tener el perdón de Dios cuando confesamos nuestros pecados y Dios nos disciplinará por esos pecados si son inconfesos. Algunas veces esa disciplina de Dios será exenta de prematura muerte. Aquí en 1 Corintios vemos un ejemplo de eso. Pablo le dijo a la asamblea de Corinto de uno quien era un serio pecador y le dejó saber a esa persona que será entregada a Satanás para destrucción de la carne. Pero Pablo añadió que el espíritu pueda ser salvo en el día del Señor, en la corte del juicio del Señor Jesús. En 1 Corintios 3, del 9 al 17, dice: Pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes... Bueno, aquí va a decir que hay un día del juicio para los
creyentes salvos. Ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Bueno, acá en el 14 dice: si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Y si el constructor sufre pérdida, él se salvará, el constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¿Cuál es la conclusión de esta doctrina? Del tema que un cristiano puede perder su salvación es el hecho de una persona salva. La penalidad por sus pecados están pagados y el arrepentimiento de la persona puede ser perdonada y o sufrir la pérdida de recompensas en el juicio que está sentado Cristo. Pero esos pecados nunca pueden a ellos hacer perder su salvación. Bueno, vamos a ver el punto 3 en el siguiente capítulo. Vamos a ver 3 puntos más hasta el 5. Hemos visto el 1 y 2. No, hemos visto hoy que la salvación es obtenida por gracia a través de la fe y no por obras, y que todas nuestras injusticias han sido imputadas en Cristo. En el próximo episodio de la clave del Evangelio es que vamos a ver que todos los que son de Cristo tienen una justicia perfecta imputada, que es imputada al creyente al creer en Cristo. Muchas gracias por su atención.